Hola mis amados, que el Señor les bendiga. Espero y confío en Dios que se encuentren bastante bien. Continuamos con nuestros devocionales y para hoy 13 de enero tenemos una palabra, un salmo precioso. Siempre me ha gustado mucho leerlo y cuando lo leo, cada que lo leo veo cosas diferentes. Así que se los comparto. La lectura es: habita seguro. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto lo leemos en el Salmo 91, el verso 10. Vivimos en tiempos inciertos, donde la inseguridad parece estar en cada esquina. Pero para los hijos de Dios existe un lugar de refugio seguro: el abrigo del Altísimo. No es un lugar físico, sino un lugar espiritual. Es un espacio de confianza donde su presencia se convierte en tu protección. Habitar bajo su sombra no es una visita ocasional, es permanecer en comunión constante, buscándolo en oración, escuchando su voz, dejando que su verdad te cubra en todo tiempo. Allí, en esa cercanía con Dios, es donde tu alma encuentra ese descanso que necesita. Tu mente se libera del miedo y tu corazón late en paz. Dios es tu escudo, es tu roca, tu torre fuerte. En Él estás seguro. Aunque el mundo tiemble, tú estás seguro en Dios. No caminas solo, su sombra te acompaña y su mano te cubre. Refúgiate en Él cada día. Por muchos años, creo que a ustedes también les pasó o lo veían de pequeños, siempre en la mesita de noche o en el salón, en algún lugar estaba la Biblia abierta con el Salmo 91, ¿eh? Porque la gente o las personas de antes, nuestros abuelos, nuestros padres tal vez incluso, creían que al tener la Biblia abierta en el Salmo 91, pues nada malo podía pasar. Y en efecto, de hecho, el Salmo se titula Morar bajo la sombra del Omnipotente. Y todo el Salmo habla acerca de que Él es nuestro refugio. En el verso 3 dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. En el 5 encontramos: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Todo el Salmo habla acerca de protección. Entonces, qué bien que lo tenían ahí, que creían en eso. La cosa es que agarraba polvo la Biblia más bien y no lo ponían en práctica. Lo importante ahora es leer acerca de esto. ¿Quiénes son esos cazadores? Porque habla de un terror nocturno. Si ustedes saben, casi siempre las malas noticias te llegan por la noche, los ladrones trabajan, la gente que llega a robar una casa por la noche. Entonces es cuando el enemigo actúa con mucha más libertad. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios descansamos. Por eso es importante velar y orar en todo tiempo, ¿verdad? Pero yéndome a ver lo que eran cazadores, estaba viendo que los cazadores igual son espíritus que conocen nuestros patrones anteriores, o sea, lo que hicieron nuestros antepasados. Recuerden que de generación en generación se pasan y se heredan ciertas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que cortar nosotros de raíz cuando hacemos esas oraciones, cortar esos antepasados cuando conocemos situaciones que han venido, por ejemplo, que tu abuelo era alcohólico. Entonces eso se pasa de generación a generación porque son cosas a veces espirituales y entonces sucede eso. Mujeres solas que siempre las dejan, que se divorcian, eso también puede venir de un antepasado, que si su bisabuela se divorció, su abuela se divorció, su mamá se divorció, y entonces estos cazadores de los que habla la palabra se refiere a esos cazadores espirituales que conocen esos patrones y dicen: conozco a fulano, vamos a ver el pasado de este para ver en qué se repite y seguir el mismo patrón. Y entonces es allí donde tenemos que velar y orar para que entonces el Omnipotente nos pueda cubrir.
y poder cortar de raíz, zanjar de raíz, cortar ese cordón umbilical que nos une al mundo, que nos une a esos antepasados, que nos une, esos eslabones que se unen ahí malos, cortarlos. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones, a partir de nosotros en adelante, sean limpias y aprender a andar en los pies de Cristo. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Está hablando de instruirlo tanto en su camino de él personal, enseñarle al niño lo que debe hacer, pero también habla de instruirlo en el camino de Dios, enseñarle quién es Jesús, dónde nació, por qué nació, para qué vino al mundo, por qué nos ama y enseñarle lo que es el camino de Cristo. Entonces no solamente es instruir al niño en su camino, enseñarle su camino de él, sino guiarlo en los caminos del Señor. ¿Para qué? Para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Que tenemos deslizones, todos pasamos por deslizones, hermano. No te juzgues porque caes, no te juzgues porque cometiste un pecado. Arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer y sigue adelante. Que Dios te ama. Dios no te ama a ti porque hagas algo bueno o porque dejes de hacerlo te deja de amar. Dios no es así. Tenemos un Padre amoroso que claro que si vas a Él te presentas con un corazón contrito y humillado, te va a perdonar porque Él te ama. Es más, empieza a limpiarte las heridas para poder sanarte y que puedas continuar. Que a veces se extienden los procesos porque nosotros retrocedemos cuando queremos ayudarle según nosotros a Dios a hacer la obra o a hacer algo que tiene con nosotros. Retrocedemos un poco, pero lo importante es continuar, hermanos, no quedarnos estancados allí y leer la palabra y estar seguros que Él, como dice aquí, que si habitamos bajo la sombra de Él, entonces no nos va a pasar nada malo, que no vamos a temer de noticias que nos puedan dar, que no vamos a estar afanados por el mañana. La palabra dice que cada día trae su propio afán. Tú vive el hoy, porque hoy es el presente, es el regalo que Dios te ha dado. Es respirar, es abrir tus ojos, es poder tener tus manos, es poder andar porque tienes tus dos pies. Entonces darle gracias a Dios en todo, por todo y con todo tu corazón, para que sea Él quien siga obrando en tu vida. Así que leamos, aprendamos a decirle a Dios, pidámosle que nos enseñe a leer entre líneas. ¿Quiénes serán estos cazadores? ¿Por qué cazan? ¿Por qué siguen? Dice que es necesario conocer esos patrones para que es lo que yo estuve anotando aquí, las anotaciones del estudio que estaba haciendo. Es necesario conocer esos patrones para cortarlos de raíz con el discernimiento del Espíritu Santo y en el poderoso nombre de Jesús. Claro que hay géneros, como dice la palabra, que no salen si no es con ayuno y oración. Así que si tienes que ayunar, si tienes que orar las veces que sea necesario, hazlo para que sea cortado ese patrón que se repite en la familia, sea cortado a partir de ti, que tus generaciones a partir de ti sean limpias y sean en Cristo. El Señor te ama. Gracias por escucharme, gracias por compartir conmigo este devocional, esta palabra que Dios tenía para ti el día de hoy. Dios te ama, estés como estés, seas quien sea y donde estés, Dios te ama y Él tiene un propósito con tu vida. La venida del Señor ya está cerca y es necesario que llegues a Él para que entonces puedas tener vida eterna. Que no nos preocupe la muerte, que no nos preocupe nada de lo que está pasando en este mundo, porque todo es incierto. Pero que no nos preocupemos ni nos afanemos. ¿Por qué? Porque estamos bajo la sombra del Espíritu Santo, bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, que el Señor te bendiga, que Dios bendiga tu vida, tu corazón. Como leíamos ayer, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, que Dios guarde tu corazón. Bendigo la obra de tus manos, tu trabajo. Declaro salud sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. Gracias por estar ahí, dale like al videíto si te ha gustado. Si no te has suscrito y es primera vez que me ves, suscríbete, es totalmente gratis. Si activa la campanita, te llegarán todas las notificaciones cada que yo suba un videíto. Y hermano, no te olvides de compartir, que siempre hay una persona que necesita escuchar la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.